Bienvenidos, maestros del territorio de Arauca y de Casanare. Un placer tenerlos acá. Estamos hablando o conversando con grandes portadores de la tradición llanera, quienes han llevado durante muchos años el peso y la carga, pero también el gusto y el amor por su tierra. ¿Con quién tenemos el gusto hoy de estar compartiendo este escenario? Pedro Fidel Sosa. Maestro Pedro, ¿su merced de dónde es? Yo soy de Puerto Rondón, Arauca. De Puerto Rondón, Arauca. ¿Con quién más estamos compartiendo? Con Ana Abigail Cuenza, Maestra Ana Abigail. nacida en Arauca. En Arauca. Sí. Listo. Sí, muy buenas tardes. Acá Argemiro Vargas Piraván, gestor cultural y siempre promoviendo nuestro arraigo por nuestro joropo llanero. Gracias, maestro Argemiro, el llanero veguero, ¿no? Muy conocido con ese nombre. Seguimos. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Josefina Sosa, bailadora de joropo, nacida en Puerto Rondón, Arauca. Bueno, muchas gracias, maestra Josefina. Y acá tenemos un portador de la música, de la tradición musical del Casanare. Maestro, se presenta, por favor. Bueno, mi nombre es Víctor Espinel. Me apodan Gallo Giro, que me conocen más por Gallo Giro que por Víctor Espinel. Sí, vengo del pueblo de Maní Casanare, cuna de la bandola. Una de la bandola. Y terminamos con el maestro. Luis Alberto González Pispurrino, vengo del municipio de Arauca. Bueno, acá también es bueno aclarar que muchas veces utilizamos en el llano no solamente llamarlos por su nombre, sino que utilizamos apelativos y apodos. En este caso, por eso en algunos momentos nos van a escuchar hablando de Pispirrino, hablando de Gallo Giro y hablando del llanero veguero, que son los apodos más conocidos. Maestro, cuéntenos de su experiencia. ¿Cómo era el baile? ¿Qué era lo bonito? ¿Cómo era el baile de ayer que ustedes vivieron, que ustedes gozaron en sus juventudes, maestros, cuando quieran? Maestro. O la música, ¿qué era lo que usted nos contó alguna vez, cómo se tocaba el joropo? Bueno, pues los bailes antiguamente cuando me eché a conocer, hablo de mi región. Sí, eso eran unos parrandos muy bonitos, la gente muy alegre. En esa época, en realidad, por ahí no se conocía la bandola. Era el tiple, el guitarro, bandolón, el requinto, bueno. Maestro, ¿esos instrumentos de dónde los traían? La verdad que ahí sí me corcha porque no sé esos instrumentos de a dónde. Después oía decir que esos instrumentos venían de Boyacá, porque como en esa época Casanare era Boyacá, quién sabe qué cierto será, pero... ¿Y en Arauca cómo eran? ¿Qué tipos de instrumentos teníamos por allá? ¿Qué recuerdan ustedes, maestra? Bueno, los instrumentos eran la bandola, el cuatro y las maracas, No había más. no más. Ah, bueno. De vez en cuando le metían violín. ¿Sí? Ah, bueno, maestra. ¿Recuerda alguno de los que tocaban violín por allá? ¿Alguna? Alberto Martínez y el finado Víctor Borja. Ok, bueno, maestra, muchísimas gracias por ese dato. ¿Y en ese violín también tocaban joropo? Sí. ¿Sí? Bueno, qué interesante. Por acá sí no vimos eso, ¿no, maestro? El violín no No. llegó a Casanare. Por acá no, por acá en realidad en esa época no, señor, no. ¿Y cómo eran esas fiestas? ¿Cómo nos pueden contar ustedes de qué eran esas fiestas? ¿Cómo se hacían? ¿Cómo se bailaba? Sí, es decir, se formaba un parrando de la época, podía ser desde muy pequeño, me recuerdo tanto, se estaba fundando Morichal, aquí, el corregimiento Morichal, muy cerca de acá, municipio de Yopal. Se conformaban esos parrandos para esos reinados de vereda. Y de pronto para esos fue reina de cumpleaños. casualidad alguna vez? ¿Doña Josefina o doña...? ¿No? Fui reina después que empecé a bailar así en tarima. Ah, bueno. Yo no fui reina, pero tuve tía reina. ¿Sí? Ah, bueno, interesante cosa. Entonces sucede que a esas fiestas, a esos parrandos de cumpleaños, de sorpresa, en veces siempre llegaba, organizaban los que iban a festejar la celebración en los bazares, llegaban con su bandola, con su tiple a la espalda o pegado a la cabeza de la silla, porque iban a formar el parrando autóctono de esa época, de la región. ¿Y cuánto duraban estos parrandos? Estos parrandos podían durar, arrancaban, por ejemplo, un parrando de esos de cumpleaños en el campo, podía arrancar, digamos, de medianoche y podía irse al otro día o 2 días.
porque eso era un parrando que se hacía, la gente empezaban a llegar a nombrar que el cumpleaños de don fulano, y se formaban esos eventos bonitos, esos parrandos, y ahí era donde uno aprendía de pronto a bailar el joropo de la época, viendo, observando. Y doña Josefina, por ahí, ¿cómo eran los parrandos o maestros pispirrinos, si se acuerdan? Los parrandos por allá eran muy bonitos, pero eso duraba para ahí 8 días uno bailando. Como que parrandeaba más que acá en Casanare, ¿no? Y- Más largos. Sí, se bailaba bastante. Y ahí a veces ponían los velorios de santos, que llaman. Después que pasaban esos velorios, se hacían los juegos, ahí se hacían los cantos de los santos. Ahí entonces le ponían rabo al velorio. Entonces, eso, de ahí para adelante de que le ponían ese rabo, era bailando. Todo ese día, toda esa otra noche, y toda esa otra noche, y todo ese otro día. Y ahí seguían bailando bien. Yo de niño me acuerdo, estaba muy pollo todavía, como me dicen. Y sí alcancé a vivir en una parranda en la sabana, en la finca de mi tío Efraín. Eran 4 días y 4 noches parientes que dormían por ratico y se paraban. Yo estaba puro pollito, pero me acuerdo de la vaina, y eso era aguardiente, chicha, marrano, carne asada, gallaca, No, me había de todo. no, Mi maestro de sancocho de gallina, una vaina pura, digo. con harta comida. No, comía, y bueno, de toda la vereda, hasta de Venezuela venía gente, que me acuerdo yo de esa. Bebida de guarapo fuerte. Sí, hasta Se emborrachaban con el guarapo fuerte. le echaban aguardiente al guarapo. ¿Y de dónde traían el aguardiente? ¿Dónde lo compraban? Del pueblo. Pueblo. Lo mismo por allí, para la de mi región, sacaban un vino que decían que vino de palma o de corozo. Ese no sé cómo lo fermentaban, pero también era una bebida muy agradable. Sí, eso Sí, los hemos escuchado abuelos, la historia del vino de Palma, no sé si alguien sabían nos quiera cómo- contar un poco de eso, que sepa. sí, eso se Sí, ahora que hacen referencia, de verdad, el vino de palma, ¿no? O de corozo. Se cajeaba, se tumbaba la palma, se cajeaba muy a la parte de arriba, por ahí donde se observara el que botaba los racimos, el segundo o tercer racimo. Se le había una caja, digámoslo así, un hueco. Se tapaba, se tomaba hasta por ahí a la mitad del fondo del grosor de la palma. Y luego se tapaba y dejaba, y al tercer, cuarto día iba usted y ya estaba eso repleto de ese guarapo. Y eso eso fermentaba muchísimo y lo apetecían mucho. Era un vino, una bebida muy afrodisíaca, muy... ¿Y esto lo cortaban en algún ciclo especial de la luna o en cualquier momento? tenía que ser preferiblemente en la creciente, porque en la creciente es donde está la savia, en la parte del cogollo. Entonces, todas cositas que ya poco a poco se han ido aprendiendo, pero qué bonito este conversatorio para poder recordar, ¿no? Sí. Y los San Pascuales, ¿Quién de ustedes en la participó época. en San Pascuales? A ver, ¿también les tocó? Claro. También, sí. Yo también Bueno. participé en San Pascuales. Sí. Eso se pasaba uno hasta 4 o 5 noches bailando en San Pascual, como le parece. Y sí, el vino de palma, y como es también es de remedio. El vino de palma no es más que ponerlo a fermentar por no emborrachar, ¿no? Sino que es de remedio, el vino de palma. Eso sirve para muchas cosas. Y otra cosa, pues yo en mi tiempo, cuando empecé a salir a la fiesta de baile, yo lo mío era bailar. Porque eso sí me gustaba y me gusta todavía. A la edad que tengo todavía soy capaz de aguantarme mis 4 y 5 noches bailando. Apenas va Y ahora, ya está no, y ahora que ya no tomo, Esa es la otra. porque otro que yo me gustaba mucho el trago, ¿no? Pero ahora ya no, ya eso se quedó al olvido. Por ahí sí de vez en cuando un agua, porque ni guarapo fuerte ni nada de esto. Maestro Gallojiro, usted es muy reconocido acá en Casanare por la bandola, porque es uno de los portadores de la tradición. Aparte de bandola, también toca algún otro instrumento. Cuéntenos un poco de su experiencia y de su vida artística. Sí, claro. Yo, por ejemplo, los instrumentos que le nombré, sí, la bandolina, pues me da tristeza hoy en día que lo obligan a uno de que el nombre no es bandolina, que tiene que ser mandolina. Entonces son cosas que a mí en los años me da como tristeza. ¿Por qué tienen que obligarlo a uno a que, bueno, no sé cuál sea el nombre? También con la guitarra me defendía.
Sí, me gustó mucho la guitarra porque es un instrumento que toda clase de música suena bonito. Y su merced tocaba joropo con la guitarra. Claro, claro, claro. A mí me gusta mucho tocar joropo y esa música de Montoya, de Jesús Moreno, de Damas, o bueno, de todos esos viejos cantantes, sí señor. Claro, yo me defendía con la guitarra, después ya lógico, la bandola me gusta mucho también. Triple, requinto, claro, guitarro, bandolón, todas esas cosas. Inclusive yo ahí en el pueblo yo conservo un bandolón. Y todavía de vez en cuando le echa su... Todavía cuando llegan amigos así nos emparrandamos, sí, claro. Me gusta tocar mucho esa música vieja, esa música antigua del folclore, porque Sí, no sí. voy a decir que son cosas mías, ¿no? Pues sí, compuse un poco de canciones, pero también grabé unas letras que nadie me daba razón quién era el compositor de esas letras. Sí, en esa época pues yo le aprendía a los demás, y más cuando eran esos San Pascuales que era medianoche rezando. Bueno, cuéntanos un poco de qué se rezaba, rosario. Sí, claro, rosario. Eso se empezaba, digamos, tipo 6 de la tarde. Empezaban a ofrecer el rosario, eso era medianoche. Después eso vestían el altar con el santo, San Pascual ahí. A la medianoche, Si era ese el San Pascual. no, ahí miro es la de amarillo, que es así, mira. Atrasito de la de Ah, no. amarillo. Claro, chicos. Está allá. Y me daba de cuenta así uno de que a medianoche cuando iba a empezar el parrando, el dueño de casa iba y servía un trago de aguardiente y lo botaba por debajo del altar al ¿Para santo. qué? Para el santo. Para el santo, sí, eso decían, que eso era una creencia de los abuelos que ofrecían esos San Pascuales, bueno, que para que el ganado aumentara, bueno, cualquier Petición. sí. Y después Esa era de una que ya le daban creencia. el trago al santo, ¿qué seguía? Entonces se ponía a tocar. Prendían un mechito de esperma, ¿sí? Digamos por ahí de unos 3 centímetros. Y se ponía uno a tocar. Salía a bailar el dueño de casa. Y hasta que no se acabara ese mechito no dejaba uno de tocar. Eso uno se ponía como que se encalambraba. Como era una promesa. Una promesa, entonces había que cumplirla. Sí. Entonces esas eran creencias que le decían a uno los abuelos y todo, y eso era una diversión muy bonita. Y lo que acaban de decir aquí estas abuelas, eso se aclaraba y se seguía. Eso se seguía, y que si se acababa la carne asada, no, eso mandaban a buscar otra novilla, pero la carne no hacía falta. Y doña Josefina nos iba a contar algo también. En esa que él dice, esas son unas promesas. Uno rezaba, cantaba, tocaba el cuatro y la bandola y habían unos que cantaban el tono. Entonces yo en eso yo aprendí a cantar el rosario cantado. Ah, sí, alguna vez escuché por ahí la historia de los rosarios cantados. Sí, Cuéntenos señor. esa tradición. Ese rosario cantado dice así: comencemos a rezar las 50 Ave María y los 5 paternotes que se ofrecen a María. ¿Ves? Eso es lo que... ¿Y la gente contestaba algo cantado también? Sí, entre varios. Cantaba uno eso. Y después que uno lo cantaba, entonces había otro que lo repetía, pero en rezo. No era cantado. Sí, eso ahí. Sí, esas eran unas promesas que ofrecían. Entonces, sí, el rosario cantado. Yo de mi niñez me gustaba mucho el rezo. Aprendí a rezar los rosarios, era donde habían los difuntos. Me gustaba. Todavía hay veces muy poco lo hago porque casi eso se ha ido perdiendo, el respeto al féretro, al difunto. Entonces uno empieza a rezar un rosario, hay veces esos rosarios cantados, donde dice ya: Santa María, llena de gracia. Entonces hacía algo por ese estilo. Entonces lo que se me hace referencia, qué bonito recordar esa parte. También era muy importante lo de unas fiestas también muy nombradas, lo de los angelitos.
Maestra Josefina, ¿usted a quién le aprendió los rosarios cantados? ¿Quién le enseñó a usted a cantar los rosarios o dónde aprendió eso? A mí, Sí. pues la suegra mía sabía todos esos rosarios y ella tenía el santo para cantarle y sacarlo en todas partes cuando le decían que en tal parte para que llegue el santo, el gran poder de Dios, a pagar una promesa. Y ella iba y ella se sabía todos esos rezos. Y hay otras que decían la corona, que la cantaban y uno contestaba. Uno decía, Dios te salve María, Madre de Dios, que nosotros en el cielo nos delante a Dios. Por allá calle arriba va la custodia, llena de alegría por la memoria. Bueno, sí, Es es bonito esas tradiciones. Ahí también contestaban. Hoy en día ya son muy escasos, No, ¿no? ahora ya ¿No no. conocen algún lugar donde se den los rosarios cantados? Ya no. Y eso se le va olvidando a uno, porque si uno no practica, entonces se le va olvidando. Y lo más Y- triste es que si no se lo enseñamos a nadie, se nos va perdiendo. Sí. Porque ya no hay juventudes que hagan eso. Hasta ahí llega. Hasta ahí llega. Y el papá de mi compadre, él eran los cantadores de tono cuando hacían esas promesas. Otra cosa, comadre, en eso, en lo de los velorios, ¿no? ¿Se acuerda los juegos que salían? Así. Lo que era la maricela. La maricela, el oso, la florecita, eso eran muchísimos juegos, ¿no? Ajá. Y la maricela decía, ¿cómo era que decía la maricela? Me olvidó la cuestión. ¿Alguna vez Allá escuché va, Por la calle aquella arriba. calle arriba se perdió la maricela, ¿no? Decía el otro, por aquel camino arriba yo la miré que venía. El que no baile con ella lleva su prenda perdida. O sea que ese juego era entre varios, ¿no? Digamos aquí todo. Yo me ponía, o ella se ponía a recoger prendas, y ella las tenía ahí. Llamaban un jugador allá, el que los llamaba estaba acá, le llamaba a fulano, Antonio, llegaba para acá. Esta prenda, ¿de quién es? Le decía él, pues yo la tenía en mi casa, pero entonces fulano me la robó. ¿Cómo que me la robó? Usted se la robó a mi papá, que usted se la robó a mi tío. Bueno, entonces ya le decía, bueno, como si el dueño de esta prenda no aparece, para mi criado será. Llegaba el criado corriendo por ahí. Entonces ella llegaba y lo agarraba con la prenda, permiso, el patrón. Él la agarraba así, ¿ven? Ella iba y se lo llevaba allá, que le echara una poesía. Y ahí iba con muchas más prendas, o se hacía con Sí, otras personas claro. también, se iba Echaban pasando la ronda. Ahí era donde salía lo de la prenda. Sí. Interesante esta parte de los juegos que aparecían Sí. en las fiestas y en los demás, Era el juego de la muchísimo. maricela también. ¿Qué Mucho. otro juego recuerdan ustedes que se den en esas fiestas? Yo ahorita no me recuerdo. Yo me acuerdo que había uno que se llamaba La Florecita, pero sí es que ya ni me acuerdo tampoco No. del oso, que eso se subía El por oso. un horcón y se iba por Y el chocaba tirante de los la casa, porque los tirantes la casa eran de palma, Ajá. tirante y allá acá y ese oso se iba guindando por debajo y volvía, se bajaba por este otro horcón. Eran juegos que hacían. ¿Y doña Josefina qué nos quiere contar? No, Ya que estaba contando también de algún juego. yo ese juego no me ¿Usted acuerdo alguno nada. en su niñez recuerda alguno que le haya tocado? Solo un velorio de santos. Un velorio de santos. Sí. Los que llegué a- Y hoy en día en algunos lugares se celebran aún San Pascuales o velorios de santos que ustedes tengan referencia. Pues yo tengo muchos años, y eso yo lo viví en Mazamano, pero tengo un hermano que no volvió a ver ese tema de esos juegos y de esas, bueno, faenas, Tradiciones. de esas tradiciones. Y maestro Gallo Giro, por allá por los lados de Manía, algún lugar donde todavía hagan San Pascuales. Sí, por el lado de Maní, abajo en un caserío llamado Guayana, todavía conservan esa costumbre. Esa tradición, los hijos del finado Leonardo Lara, lo que son San Pascuales. Ahí en Santa Elena hay un señor que ya tiene sus años también que conserva la tradición de los papás de celebrar
la fiesta del Día del Carmen, la fiesta de la Virgen del Carmen, que también es una cosa parecida, la noche de rezo y luego amanecer parrandeando y bueno. Pero en la región donde más oigo que utilizan esas viejas costumbres para el lado de Tauramena. De Tauramena. Ah, bueno. Tauramena, por ahí oigo nombrar mucho los San Pascuales y siempre me invitan y todo. Y, sí, y por allá va todavía a tocar. Sí, por ahí de vez en cuando. Por allá hay mucho músico, claro, pero va uno, digamos, a colaborarles, al menos a hacer presencia. Sí. Bueno, maestros, y ya para cerrar nuestro podcast del día de hoy, ¿qué mensaje quieren dar o que la gente los recuerde o que quieren darle sobre lo que ha sido el baile y la danza y la importancia en las sociedades y la importancia en la vida de las personas y en las nuevas generaciones? En el caso mío, por ejemplo, los admiro y los felicito a ustedes como organizadores de estas cuestiones, porque lo que dije delante, yo no sé hablar, yo soy chambón, soy muy bruto para hablar, pero sí, por ejemplo, para mí, en el caso mío, que también ya tengo mis años, es una felicidad porque esto es tratar de rescatar, conservar aquellas costumbres que en realidad ya es un 95% la pérdida que se ha tenido. Sí, entonces pues en realidad los felicito de que eso todavía quedan muchas abuelas, muchos abuelos que saben muchas costumbres antiguas que ya se nos están perdiendo. Gracias, maestro. Bueno, yo por mi parte, pues yo también le doy las gracias a todos ustedes aquí, los presentes que estamos. Y es un orgullo mío de venir por aquí a poner un granito de arena de lo poco que yo sé, ¿no? Porque como dice el señor acá, yo soy hombre de pocas palabras, pero cuando las hablo y la palabra mía es un documento. Le doy gracias aquí al profesor Julio, a su esposa y a todos aquí los que estamos acá presentes. Muchas gracias, maestro, porque esos granitos de arena que ustedes aportan son los que nos permiten la construcción de nuestra cultura y de nuestras tradiciones. Pues yo por mi parte doy gracias a Dios, doy gracias a Julio y la señora y a todos los acompañantes, que a mi abuelita que anda al pie mío, que me está acompañando. Se pone... Hicieron amigas. Par de muchachitas. No quiere que duerma lejos de ella. Y entonces, par de muchachitas. Y seguir para adelante con la música llanera, que no se pierde. Es con flor de la música llanera. Muchas gracias, maestra, por ser esa portadora y por permitirnos conocer sus experiencias y sobre todo su vida en torno al joropo. Bueno, yo le doy gracias primero que todo a Dios, a todo que estuvo esa amabilidad de haberme invitado a esta reunión o a como sea. Bueno, estoy muy agradecida con ustedes, a los compañeros aquí de la cámara, a la esposa de Julio, que también se ha portado muy bien. ¿A qué han portado mal usted? Sí, yo. Y aquí a mis compañeros, a los que hice mis amigos acá. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Julio. Por todo, también darle gracias a Dios, primeramente, a nuestro Julio, a su esposa, a nuestros amigos acá presentes, a los muchachos de la cámara y las personas que nos acompañan. Para nosotros es un placer compartir con estas grandes personas, grandes artistas de nuestra música llanera y nuestro baile. Y de verdad estoy agradecido con vos todas las bendiciones que llegan. Muchas gracias, maestro. Y para cerrar ya, nuestro maestro Llanero Veguero, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué mensaje nos quiere dejar el día de hoy? Yo pienso que siempre agradecido con Dios, le doy gracias a las personas que se preocupan porque nuestra costumbre, nuestras tradiciones, ese arraigo como llaneros,
no decaiga. Los camarógrafos, siempre en todo evento es muy importante pues, que sacamos nosotros y no hay que las promociones, y son ustedes también los que tienen la responsabilidad de hacer un buen trabajo. Primo, por algo tener en cuenta, yo soy una persona que muy poco conocida, mi nombre artístico me llama el Llanero Veguero, pero esto después de un encuentro de un conversatorio de esta magnitud, con mucha responsabilidad de encontrarme con estas grandes glorias de la cultura, del arraigo, soy uno más que también vengo trabajando por lo mismo, en la cual pues los invito para que de pronto saquen el espacio y este 27 de diciembre realizo en la vereda La Esmeralda sexto encuentro de saberes en temas de llanería que precisamente encarna un poco de cultura, de arraigo, por lo que nos corre por las venas a muchos. De verdad que muchas gracias. Muchas gracias. Aquí en la vereda La Esmeralda, del municipio de Aguazul, Casanare. Es muy cerca de Aguazul. Sí, señor. Entonces, de verdad, felicitarlo porque a veces se siente uno como solo, como olvidado, como que lo que uno está haciendo no tiene importancia. Pero hay detrás de nosotros, hay otras personas que les gusta lo que nosotros hacemos. Me gusta de venir estas grandes glorias, estas señoras, el escrito del sombrero, este gran personaje también. Todos, de verdad que, hombre, se siente uno que no está solo. Estamos trabajando por un mismo horizonte y la idea es no ser envidiosos, dejar ese legado para las nuevas generaciones. Yo sé que esta reunión, yo me gocé cuando algunas personas jóvenes y ponían mucha atención a lo que estábamos haciendo. Para otros no vale nada, pero para muchos también o pocos vale mucho. Ánimo y muchas gracias, que mi Dios me lo bendiga. Y con esto cerramos, agradecemos a todos los... Maestra Josefina, por favor, ¿qué nos iba a decir? ¿No? Gracias. Me ilusionó usted ahí, yo dije que iba a decir algo y no. Bueno, gracias, entonces lo Rompió mi corazón, maestra. Ilusionado. Que gracias por la atención que nos hizo acá. No, a todos ustedes, muchísimas gracias por estar acá. Y bueno, a toda la organización, no se olvidaron de los camarógrafos y el papel tan importante de quienes están detrás de las cámaras, a todos. Muchísimas gracias por estar acá, a los organizadores y a todos ustedes. Es un honor y un placer haber compartido con ustedes sus conocimientos.